Hola amigos, les saluda Chiori y nos encontramos nuevamente en esta sección donde contamos la historia de algo o alguien relacionado a la saga principal, y en esta ocasión se trata de la antagonista principal, Sofía. Veremos cuáles fueron sus motivos para volverse en una enemiga de Asgard y por qué se volvió un ser maligno. Pero les adelanto que eso no siempre fue así, ya que antes ella era muy diferente a la que conocemos ahora. Si están listos para escuchar el relato, empecemos. Este relato está basado parcialmente en el mito, así como en otros elementos para adaptarlos a la historia de la saga. Acto 1. Las Valquirias y su misión. Para los pueblos nórdicos, lo más importante para los guerreros era morir en batalla con honor, ya que sería la manera de ir al Valhalla, el palacio que Odín tenía preparado para ellos localizado en Asgard, el reino de los Aesir. Y quienes se encargaban de llevar a estos valientes guerreros a ese palacio eran las Valquirias. Ellas son deidades menores al servicio de Odín, como su guardia de élite, comandadas por la diosa Freya. Muchos las consideraban deidades de la muerte y siempre estaban cerca de lugares donde habían feroces batallas, listas para buscar a los más bravos guerreros que morían para ser llevados a Valhalla mediante un beso, al cual lo llamaban el beso de la muerte, porque una vez que una valquiria besaba a un guerrero moribundo, este era enviado al Valhalla enseguida. Donde hubiera una batalla, ellas estaban, y ahí elegían a los que serían dignos de ser elegidos. Incluso la misma palabra dice mucho sobre ellas, ya que Valquiria significa la que escoge a los caídos en batalla. Los que eran llevados a Valhalla, las Valquirias se encargaban de atenderlos con festines y sanaban todas sus heridas, ya que estos formarían parte del ejército de Odín en el Ragnarok. Esa era la misión de una valquiria, y todas cumplían dicha misión sin discusión, hasta que un día, una valquiria empezó a no estar de acuerdo con este método. Acto 2. Astrid, de la luz a la oscuridad. Dentro del ejército de las valquirias, había una que era muy destacable, una valquiria que no solo era muy hábil con su labor, sino también por su intelecto, fuerza, e incluso según el relato de algunos guerreros, por su belleza. Su nombre era Astrid, que significa inusual belleza y fuerza. Además de todas esas virtudes, se decía que trataba a los valientes guerreros que eran elegidos con gran amabilidad y con una cálida sonrisa, que hacía estremecer el corazón del más duro guerrero. No había duda que era muy reconocida por sus compañeras, incluyendo a Brunilda, quien era la que comandaba a las Valquirias cuando Freya no podía hacerlo. Era como un rayo de luz para todo quien la rodeaba. Pero desafortunadamente, todo eso estaba a punto de cambiar para mal. Si bien Astrid era un ser de luz que era noble y buena, empezaba a pensar en el rol que las Valquirias tenían en Valhalla. Se preguntaba por qué unos seres que eran divinos tenían que servirle a los mortales que llegaban, y encima la idea del por qué Odín necesitaría de su ayuda. ¿Acaso no bastaba con el poder que todas tenían? Al principio solo era una curiosidad, pero pronto se volvió algo más serio, un pensamiento que sin que ella se diera cuenta, empezaba a corromperla poco a poco, hasta llegar a pensar que Odín y Freya no hacían una buena labor si confiaban que unos mortales les ayudarían en el Ragnarok. Y finalmente, pensó que ella lo haría mucho mejor, que ella merecía estar al mismo nivel que Odín y los demás dioses, y eso se notaba. Ya no solo su manera de pensar estaba cambiando, sino también su aspecto. Toda esa belleza que poseía, se estaba transformando en algo totalmente diferente. Brunilda, al ver esto, le dijo a Astrid que se detuviera o terminaría por convertirse en un ser de oscuridad, a lo que Astrid no obedeció, e incluso la amenazó de que si se interponía en su camino la mataría. Brunilda entendió que Astrid había cruzado la línea y que nada serviría tratar de convencerla, por lo que la hizo sacada de Valhalla, y le advirtió que si no se iba de Asgard, las consecuencias serían terribles para ella. Astrid solo la vio con ojos de odio y se retiró. Brunilda estaba muy dolida, ya que siempre la veía como un ejemplo del cómo una valquiria debía ser. Pero también sabía que esa no iba a ser la última vez que la viera, ya que ella presentía que Astrid haría su jugada.
Las que alguna vez fueron compañeras, ahora eran enemigas. Y por supuesto, se verían las caras en el campo de batalla, ya que Astrid, cual serpiente esparciendo su veneno, haría que otras valquirias se unieran a ella. Acto 3. Rebelión y juicio. Astrid comenzó su plan de darle un golpe a Asgard, empezando por convencer a otras valquirias sobre lo que ella pensaba, y diciendo cosas como que los dioses solo las veían como sirvientas, que valoraban más a los mortales que a ellas, y que si le ayudaban en su rebelión, ella les daría el lugar que merecen. Muchas por desgracia le creyeron y al igual que ella, se corrompieron por esa oscuridad que Astrid les había infectado en sus corazones que eran puros y buenos. Pero otras no cayeron en su juego y le advirtieron a Freya que, como era de esperarse, no iba a permitir que unas cuantas valquirias causaran caos, por lo que le pidió a Brunhilda que se hiciera cargo junto con un grupo de valquirias para detener esta rebelión. Y también ordenó que mataran a todas las rebeldes, pero que trajeran a Astrid con vida, ya que ella cometió un gran crimen y debía realizarse un castigo que fuera una advertencia para cualquiera que quisiera hacer lo mismo. El momento que Brunhilda presentía que llegaría, había llegado. Y así fue como comenzó esta batalla entre valquirias, por un lado, las que se habían rebelado junto a Astrid, y por el otro lado, las que estaban a favor de los Aesirs junto a Brunhilda. Todas peleaban sin mostrar ninguna piedad, y en cuanto a Brunhilda y Astrid, su combate era brutal. Estaban muy parejas hasta cierto punto, pero Astrid siempre confiaba en sus habilidades, pero esa confianza no duraría mucho, y Brunhilda no tardó en darle un ataque muy grave que la dejó casi al borde de la muerte. Mientras sentía del gran dolor que le provocó aquel ataque, veía como sus camaradas eran asesinadas, no podía creer lo que veía, mientras unas pocas trataban de huir, la mayoría estaban siendo masacradas tan cruelmente, a lo que se preguntaba por qué estaba pasando esto. Y Brunhilda solo le contestó, su orgullo fue lo que las llevó a la ruina. Las que eran tus aliadas ahora serán carne para el festín de cuervos y aves de rapiña. Su ejército estaba acabado, pero las desgracias para Astrid apenas empezaban. Ya en el palacio de Asgard, Astrid fue despojada de sus poderes, de su nombre, incluso su aspecto también había cambiado, esta vez con un aspecto de alguien sin poderes, sin ejército, sin nada. Freya, luego de nombrar sus crímenes, dijo las siguientes palabras: tú que antes a la luz pertenecías, que eras pura y bondadosa, ahora maldita serás desde ahora y para siempre. Por tu propia codicia, soberbia y ambición desmedida, a la oscuridad eterna has de caer. Su sentencia, caer en el mundo de Helheim, un lugar donde caían los muertos sin honor, los criminales y los seres malvados, y del que no había salida de allí, ni siquiera un dios podría escapar una vez estuviera dentro. Allí, sería atormentada sin parar por la eternidad. Y termino diciendo, allí llorarás, gritarás, y sufrirás por siempre y para siempre. Luego del juicio, justo cuando estaban llegando a Helheim, unas pocas valquirias rebeldes que habían escapado de aquella batalla, lograron liberar a la que alguna vez se llamaba Astrid. Gracias a eso, ella pudo escapar, jurando que destruiría Asgard por lo que hicieron a sus camaradas, y así fue como ella se ocultó en el mundo de Niflheim, también llamado el Reino de la Oscuridad y la Niebla Eterna. Allí encontraría una oportunidad de obtener su tan ansiada venganza. Acto final. El camino a la venganza. Ya en Niflheim, un lugar donde la niebla, el frío y la oscuridad son las eternas acompañantes de estas tierras, la valquiria traidora escapaba de su sentencia, siempre pensando en cómo vengarse y hacer caer a Asgard. Viajaba por todos los rincones de Niflheim, siempre adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades nuevas, y con mucho esfuerzo, encontró la manera de usar magia, así como ir incrementando sus poderes poco a poco, y en uno de sus viajes encontró un ser que le enseñó a usar unas extrañas esferas, que según dicho ser, le serían muy útiles para conseguir nuevos aliados para su causa, pero aún con todo eso, ella sabía que estaba muy lejos de alcanzar el nivel que poseía antes del juicio.
aún no era suficiente para sus planes, y un día se dio cuenta que algunos seres de ese mundo no querían que una valquiria estuviera en sus dominios, por lo que ella no tenía otra opción que abandonar ese lugar cuanto antes, pero fue emboscada, donde recibió bastante daño, pero aún así encontró la manera de escapar, y al final terminó en Midgard, es decir, el mundo humano. Allí al mismo tiempo a la llegada de la valquiria rebelde, apareció algo similar al Yggdrasil cerca de donde ella estaba, algo que llamó la atención de varias personas que fueron a investigar, y allí la encontraron mal herida, y junto a ella, muchas de esas esferas, como las que le habían dado a ella en aquel oscuro lugar. Horas después ella despertó dentro de unas instalaciones, donde habían sanado sus heridas, y además descubrieron que era una valquiria. Le propusieron un trato muy interesante. Estaban interesados en lo que podrían obtener de ella para sus propósitos, así que le dijeron que si cooperaba con sus investigaciones, ella podía pedir lo que ella quisiera a cambio. Ella, aunque al principio se veía escéptica, pensó que podría sacar provecho de la situación, por lo que aceptó. Y así fue como ella aportó conocimientos y otros recursos, y también esas esferas que había obtenido de Niflheim, que luego de mucho tiempo, servirían tanto para los objetivos de aquella organización, así como la propia rebelde, al que decidieron llamar Sofía, que significa sabiduría, por los conocimientos que ella tenía. Nombre que por cierto recibió ya que su antiguo nombre le había sido arrebatado. Y 30 años después de ese suceso pues, sucedió lo que ya todos sabemos. Mientras en Asgard, una de sus antiguas compañeras a pesar de los años, no entiende cómo alguien que solía ser tan pura y buena, terminó por corromperse tanto. Sin embargo, aún no olvida la amable, pura y buena valquiria que Sofía alguna vez fue. Pero también sabe que ahora ella es una enemiga que no hay que subestimar. Porque sin nadie que la enfrente, el resultado solo sería uno. Ver una Sofía convertida en la peor amenaza para Asgard, y para todo lo que existe. Y bueno, esa fue toda la historia. Como vieron, Sofía era antes una valquiria del lado del bien, pero que un día la envidia, soberbia y codicia le corrompieron el corazón, y terminó convirtiéndose en ese ser de oscuridad. Tal vez muchos se preguntan por qué Brunhilda no acabó con ella la primera vez que le advirtió que se fuera de Asgard. Quizás aún Brunhilda le tenía algo de estima y quiso darle una oportunidad, cosa que al final de nada sirvió. Y también porque los dioses no van tras ella sabiendo lo que está planeando. Pues digamos, por un lado ella está en el mundo humano, por lo tanto ahora era problema de los humanos, y también porque si interfieren, los demás enemigos de Asgard podrían aprovechar el momento, y quizás, desatar el Ragnarok. Quizás piensen que por ahora no conviene ir tras ella. Y bueno amigos, eso fue todo por ahora, espero que esto haya respondido algunas dudas sobre la antagonista de la saga, y del por qué se convirtió en lo que es ahora. Se despide Chiori, y nos veremos en otro relato más adelante. Hasta la próxima.